Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero dar un agradecimiento muy especial al CELUNE por haber organizado este evento, por promover este desafío intelectual en la universidad. Universidad significa sitio de saber universal. Es el espacio de la sociedad donde debemos tener la posibilidad y la oportunidad de discutir sobre todo. Pero las discusiones siempre deben ser dentro del ámbito de la razón. La universidad busca ilustrar a la sociedad por medio de la razón. En ese sentido, la posición teísta que estoy presentando aquí en un ámbito universitario va a ser presentada dentro de ese esquema filosófico racional, pudiendo ser debatido, claro está, por los panelistas o quien pueda estar en desacuerdo con la postura. Pues bien, el título de esta conferencia es Dios no existe, refutación de los principales argumentos ateos. Y ahí salta a la vista la pregunta, ¿por qué los ateos tienen que dar argumentos? Y se esgrimirá el socorrido argumento de la carga de la prueba. El ateo dirá, no, los ateos no tenemos que dar ningún argumento para probar que Dios no existe. Es el teísta el que tiene que dar los argumentos para demostrar la existencia de Dios. Y si el teísta no puede probarlo, por tanto Dios no existe. Esa es una postura errada en términos lógicos. Si ustedes revisan Wikipedia, en Wikipedia existe la lista de las falacias lógicas. Una de estas falacias se llama falacia ad ignoratiam. La falacia ad ignoratiam consiste en inferir que una postura es cierta porque no se ha podido demostrar su contrario. Es una falacia porque la existencia o inexistencia de las cosas o la realidad de las cosas es independiente de nuestro conocimiento. Ejemplo, imagínense que yo les quisiera dar evidencia de que existe vida inteligente en otros planetas, de que existen extraterrestres. Y yo les comienzo a dar la evidencia, pero ustedes entienden que mi evidencia no es lo suficientemente consistente. ¿Los faculta eso a inferir, en términos lógicos, que de ningún modo hay vida en otro planeta? No. Lo único que pueden inferir es que no tenemos conocimientos suficientes para saber si hay vida en otros planetas. Como yo no les doy razones suficientes, tal vez ustedes asuman una especie de agnosticismo con respecto a la vida en otros planetas. O sea, uno dirá, bueno, no sé mi actual estado de conocimiento, ¿no? Y me quedo en incertidumbre, reservo mi juicio. Pero ¿qué pasaría si alguno de ustedes o yo mismo hiciera una afirmación tan categórica como decir no existe vida en otros planetas? Si alguien hace una afirmación tan categórica como eso, no está negando la creencia en vida en otros planetas, cosa que la podría hacer como un agnóstico con respecto a los marcianos, sino está negando la existencia misma, la posibilidad de existencia. Esta sí es una afirmación muy fuerte y seria. Si yo les digo es imposible que exista vida en otros planetas, automáticamente ustedes van a tender a preguntarme por qué yo hago un juicio tan fuerte. Una cosa es que yo no tenga suficiente evidencia que me convence que hay vida en otros planetas, y otra cosa distinta que yo esté facultado de afirmar que esta no existe. Entonces, a falta de argumentos teístas, porque mi exposición no se va a centrar en los argumentos teístas, sino en la crítica de los argumentos ateos, a falta de argumentos teístas, no nos queda el ateísmo, no nos queda la posición de que Dios no existe. Lo que nos queda es el agnosticismo. No tenemos razones ni para sí ni para no. En ese sentido, si uno quiere dar un paso hacia el ateísmo, tiene que dar argumentos positivos para probar que Dios no existe. De hecho, muchos filósofos son conscientes de este aspecto que yo estoy mencionando. Hay filósofos ateos que han buscado construir argumentos específicos para demostrar que Dios no existe. Ahora bien, ¿por qué estos filósofos se empeñan en construir este tipo de argumentos? No podrían ellos únicamente decir, no, ningún teísta ha demostrado que Dios puede existir, por tanto no existe. No, son conscientes de que es necesario un paso lógico adicional. Sin embargo, la filósofa objetivista Ayn Rand replicará, no, es que tú no puedes pedir que se pruebe un negativo, tú no puedes pedir que se pruebe la inexistencia de algo, porque eso es imposible. Eso muestra un pobre conocimiento de la filosofía. Sí existen métodos filosóficos para probar la inexistencia de ciertas cosas. Uno de los métodos más importantes es el método de reducción al absurdo. El método de reducción al absurdo consiste en asumir
la veracidad de una proposición y demostrar que si asumimos esa posición como cierta, va a llevar a un esquema contradictorio. Y las contradicciones simplemente no pueden existir en términos lógicos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo me demuestras la inexistencia de un círculo cuadrado? Uno dirá, oh, ¿es imposible demostrar la inexistencia de un círculo cuadrado? No, se puede hacer por el método de reducción al absurdo. Parte del concepto de lo que es un cuadrado, bien demarcado, y si un cuadrado existiera, debe tener las siguientes características. Y si un círculo existiera, debe tener las siguientes características. ¿Podría existir un círculo cuadrado? No, implica una contradicción en sí mismo. Entonces, ese es un método para refutar la existencia de algo. Los círculos cuadrados no existen, implican una contradicción lógica que no puede subsistir. En ese sentido, los filósofos ateos, algunos, han construido argumentos que pretenden mostrar una contradicción lógica en el concepto mismo de Dios, en que si Dios existe, implica una contradicción y por tanto no puede existir tal ser. Voy a tratar algunos de esos argumentos, he seleccionado 5 que me parecen bastante relevantes. Primer argumento ateo: un ser perfecto no pudo haber creado lo imperfecto. Básicamente se dice lo siguiente: si Dios existe, es el creador del universo y también es perfecto. Premisa 1. Premisa 2. Pero el universo es imperfecto. Premisa 3. Debe haber una relación necesaria, exacta, matemática, entre el creador y su obra, entre creador y creación. 4. Si tú combinas 2 con 3, se infiere que Dios debe ser imperfecto. Si la relación entre Dios y la creación es directa y el universo es imperfecto, Dios debe ser imperfecto. Pero Dios no puede ser imperfecto. 5, por lo tanto, Dios no existe. Bien, con respecto a este argumento, hay que decir que comete la llamada falacia de equívoco, que consiste en utilizar un término de modo engañoso fuera de su contexto filosófico correcto. No hay pruebas suficientes para afirmar que el universo es imperfecto en sí mismo. La imperfección absoluta es algo que no puede concebirse fuera de cierta concepción de perfección del ser, al menos a un nivel básico. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice: algo es perfecto en la medida en que está en acto. El universo es totalmente imperfecto. Si el universo fuera totalmente imperfecto, tendría que estar totalmente en potencia. Cosa que no es así, porque despliega cierto tipo de actualidad. Pero el universo es acto puro, tampoco, no está, se sigue desplegando, está en movimiento. En ese sentido, el universo ni es absolutamente imperfecto porque no está en absoluta potencia, ni es absolutamente perfecto porque está en absolutamente acto, sino está en una transición entre la potencia y el acto, que en filosofía atomista se llama movimiento. En ese sentido, el universo no es propiamente imperfecto, como pretende el argumento, sino más bien perfectible. Es decir, tiene un conjunto de perfecciones limitadas que se van desplegando conforme a ciertos condicionamientos. No tiene por qué haber contradicción intrínseca, creo, entre un creador perfecto, con plenitud ontológica, y un universo acotado que sea perfectible. Lo que sería contradicción es un creador perfecto y un universo intrínsecamente imperfecto. Pero eso no es lo que hallamos grados de perfectibilidad. Ese sería el primer problema de este argumento. El segundo problema del primer argumento ateo es la premisa 3. No es cierto que haya una relación necesaria entre el creador y su creación, que sea una relación cuasi matemática, como pretende el pensador ateo francés Sébastien Faure. ¿Por qué razón? Porque la creación no es una emanación de la esencia de Dios. No es que Dios saca de su esencia la creación. La doctrina teísta plantea que la creación es ex nihilo, de la nada, es contingente. Dios no lo saca de su propio ser necesario, lo crea por un acto libre, no por necesidad. Entonces, ese supuesto de que tiene que haber una relación ontológica necesaria entre el creador y la creación es falso, porque el creador es subsistente y la creación es contingente. Entonces, ahí hay una falacia de categoría. Por lo tanto, creo que este argumento ateo se quiebra. El segundo argumento ateo que se esgrime es que un ser activo y necesario no puede haber estado inactivo e inútil. Se dice lo siguiente: la acción de Dios se manifiesta a través de la creación. Es gracias a la creación que sabemos que Dios es un ser activo y necesario. Si ello es así, continúa el razonamiento ateo, antes de la creación Dios tuvo que haber sido inactivo e inútil.
Pero un Dios inactivo e inútil no puede ser Dios. Es contradictorio. Por lo tanto, Dios no existe. En primer lugar, este argumento comete una grave falacia non sequitur. No se sigue. Del hecho de que tú no puedas verificar un hecho, no se sigue que este hecho no haya ocurrido. Del hecho de que el hombre con su conocimiento limitado no pueda verificar qué estaba haciendo Dios antes de la creación, no se sigue que no haya estado haciendo nada. Por ejemplo, ustedes no saben en qué tipo de vehículo específico yo vine a esta conferencia. Pude haber venido en taxi, en automóvil particular, en combi, en burro, no sé. Sin embargo, el hecho de que ustedes no sepan exactamente en qué tipo de vehículo vine, no los faculta decir que yo no vine en ninguna clase de vehículo. Del mismo modo, el hecho de que el hombre no pueda conocer qué estaba haciendo Dios antes de la creación, no lo faculta automáticamente inferir que Dios no estaba haciendo nada, porque el hombre no es omnisciente. Este argumento ateo presupone omnisciencia humana, y eso es absurdo. De otro lado, hay que tener en cuenta que Dios, en el concepto teísta, es subsistente, es decir, es activo, un ser activo y necesario independientemente de la creación. No es necesario que Dios cree, la creación es creada como contingente, por un acto libre. Eso es lo que plantea el modelo teísta. Dios, siendo la perfección plena, como diría Tomás de Aquino, tiene que estar en acto puro. En el teísmo se plantea que Dios es un ser personal, en el teísmo clásico. Tiene intelecto, inteligencia y voluntad. Si Dios es el único ser en su eternidad, ¿estará haciendo algo? Claro, si el intelecto está en acto puro, está conociéndose plenamente a sí mismo. Y si la voluntad está en acto puro, está amándose plenamente a sí mismo. Entonces, independientemente de la creación, Dios está en un acto puro pleno de su intelecto y su voluntad, amándose y conociéndose. Y de hecho la doctrina de la Trinidad profundiza un poco más eso, pero como les dije, la discusión es filosófica y no teológica. Tercer argumento. El tercer argumento que se esgrime es que un ser inmutable no pudo haber creado. Se dice, Dios es un ser inmutable, Dios no puede cambiar. Pues bien, se dice, si Dios ha creado, entonces ha cambiado dos veces. Uno, cuando se le ocurrió crear, y dos, cuando tomó la decisión de efectivamente hacerlo. Pero si ha cambiado dos veces, ya no puede ser inmutable, porque inmutable es lo que no cambia. Por lo tanto, no puede haber un ser inmutable que sea el creador. Contradicción, por lo tanto, Dios no existe. En primer lugar, con respecto a este argumento, hay que señalar que no hay ningún tipo de mutación ontológica en Dios. El ser de Dios no depende de la creación, de la mutabilidad de la creación. Dios es pleno independientemente de lo creado, independientemente de si produce actos extraordinarios o particulares como la creación, porque Él es acto puro. Dios en su acto puro general puede voluntariamente producir un universo temporalmente acotado, no hay problema. Ejemplo para resaltar solo el nivel ontológico. Yo antes de venir a esta conferencia estuve un rato escribiendo en la computadora, estuve realizando diferentes actos, pero ¿soy un ser diferente? No, sigo siendo Dante Urbina. Entonces no hay un nivel de mutación ontológica. Pero uno podría objetar, no, es que la mutación no es ontológica, es operacional. En Dios hay un movimiento como en los seres contingentes. Eso también es falaz. ¿Por qué? Porque si un ser inmutable no puede haber creado, se concibe a Dios como un ser contingente desde el principio. Se piensa que Dios está aburrido, sentado en el cielo, y que en un momento dijo, oye, ¿y qué tal si creo algo? Y luego decidió hacerlo. Se ve a Dios como un ser enmarcado en el tiempo y contingente, pero el concepto teísta de Dios, correctamente formulado, es que Dios es un ser atemporal. Él no está en el transcurrir del tiempo o el movimiento como lo está lo material. Él no tiene esas imperfecciones. En ese sentido, hablar de un Dios aburrido, sentado, que de repente se le ocurrió crear y que por eso cambió, es un absurdo. Dios, estando en acto puro, puede tener la intención de crear en su voluntad y en su intelecto desde toda su eternidad, desde su existencia. Y el hecho de crear no lo cambia a Él, lo que cambia es el ser de la creación, que viene a ser contingente y con movimiento. Bien, entonces ese sería el tercer argumento. Cuarto argumento, se dice no puede haber un creador antes del tiempo. Primera premisa, la ciencia ha demostrado que con el inicio del universo se inicia el tiempo.
2. Pero si Dios creó el universo, entonces de algún modo debe ser anterior al universo. 3. Entonces Dios debería ser anterior al tiempo. 4. Si eso es así, debería haber un tiempo antes del tiempo. 5. Eso es contradictorio, no puede haber un tiempo antes del tiempo. 6. Por lo tanto, Dios no existe. Este argumento comete una grave falacia de categoría. La noción de tiempo se aplica a los seres materiales. El tiempo, en la visión relacional de Leibniz, por ejemplo, tiene que ver con el movimiento de lo material, y nosotros los humanos lo entendemos intuitivamente. En los dibujitos animados, por ejemplo, cuando un personaje paraliza el tiempo, ¿qué pasa con el movimiento? Cesa el movimiento, y el único que puede moverse es el personaje que tiene la facultad de paralizar el tiempo. El tiempo está asociado al movimiento y se da en lo material. Pero Dios no es de ese tipo. Entonces, atribuir a Dios como que está existiendo en el tiempo es una falacia blanco móvil. Los teístas no postulan que Dios existe en el tiempo. Es un ser atemporal. La precedencia de Dios con respecto al universo, entonces, no es una precedencia temporal porque Él no es una causa material. La precedencia de Dios con respecto al universo y el devenir del tiempo es una precedencia ontológica, causal. Y uno dirá, bueno, pero ese concepto de precedencia ontológica o causal es un poco problemático. Sí, entiendo que es problemático porque estamos más acostumbrados a la percepción sensible de las cosas, de la materia que cambia en el tiempo. Y cuando nos imaginamos a Dios, lo imaginamos un poco en términos temporales, por nuestra misma imaginación. No obstante, a pesar de que eso sea un poco difícil de entender, no es implausible. En cambio, lo que sí es implausible es que de la nada surja algo. De la nada y por nada. Y si nosotros postulamos que el devenir de la materia y energía, que tiene un principio, vino de la nada y por nada, estamos pagando un precio muy alto con tal de mantener el ateísmo. No creo que deba pagarse el precio de la racionalidad con tal de mantener el ateísmo. Quinto y último argumento ateo. El argumento referido a la paradoja de la omnipotencia. Tal vez algunos lo han visto en Wikipedia o formulado en otro sitio. Se lo formula con el ejemplo de la roca, ¿no? Se dice, si Dios es omnipotente, ¿puede crear una piedra tan pero tan grande que ni Él mismo la pueda levantar? Si sí puede crearla, entonces ya no es omnipotente, porque no podría levantarla. Y si no puede crearla, entonces ya no es omnipotente, porque tiene la imposibilidad de crearla. No importa la alternativa que elijas, te das cuenta que Dios no es omnipotente. Pero Dios tiene que ser omnipotente, no puede haber un omnipotente no omnipotente. Contradicción, por lo tanto, Dios no existe. Pues bien, este argumento comete una grave falacia de blanco móvil en su premisa inicial implícita. La falacia de blanco móvil consiste en atribuirle una postura algo que en realidad esa postura no sostiene. Los teístas no dicen que Dios puede hacer cualquier cosa, como que pueda realizar absurdos. El concepto de omnipotencia, etimológicamente bien entendido, no significa hacer cualquier cosa. El concepto de omnipotencia significa posesión en el ser total del poder. En ese sentido, por el mismo hecho de ser omnipotente, como había señalado San Agustín, Dios tiene ciertas imposibilidades. ¿Qué cosas no puede Dios? Dios no puede enfermarse, Dios no puede dejar de existir, Dios no puede olvidarse cosas, Dios no puede pecar, Dios no puede cansarse. ¿Significa eso que Dios no es omnipotente? No, justamente por ser omnipotente, por tener la plenitud del poder, es que no puede hacer estas cosas. Porque estas cosas, en lugar de ser una manifestación del poder, son manifestaciones de deficiencias del poder. Por otra parte, yendo al ejemplo de la roca, en términos lógicos simplificados, si queremos ponerlos en proporciones PQ, lo que quiere decirnos esto es si Dios podría no poder. O sea, le pedimos a Dios que viole el principio de no contradicción, que haga algo intrínsecamente contradictorio y absurdo. Como había señalado el filósofo cristiano C.S. Lewis, las imposibilidades intrínsecas y los absurdos sigan siendo absurdos e inexistencias a pesar de que les antepongamos la cláusula Dios puede. Si yo puedo decir Dios puede crear un círculo cuadrado, ese es un juego de palabras, pero no estoy diciendo nada sobre Dios. No porque haya deficiencia en el poder de Dios, sino porque la noción de círculo cuadrado es en sí absurda y contradictoria. Entonces, este argumento de la aparente paradoja, en realidad, está partiendo de términos falsos y una comprensión equivocada del ser de Dios.
Así pues, he presentado 5 argumentos populares que sostienen los ateos. No son argumentos que he inventado yo, no son muñecos de paja que estoy construyendo para golpearlos aquí. Estos argumentos los pueden encontrar formulados en el libro de Sebastián Faure sobre las demostraciones de la inexistencia de Dios, con filósofos como Bakunin o algunos otros pensadores ateos. En ese sentido, ustedes mismos pueden buscar estos argumentos y contrastar estas refutaciones que yo estoy dando. El objeto de esta conferencia, y vuelvo a precisarlo, no era probar el teísmo. Yo ya tuve un debate previo en San Marcos donde defendí la postura teísta y di los argumentos a favor de la proposición Dios sí existe. Lo que estoy haciendo ahora en esta oportunidad es completar esa cosmovisión y decir, hay pensadores ateos que plantean argumentos para decir que Dios no existe. El teísmo puede refutar esos argumentos, y eso es lo que he buscado presentarles. En ese sentido, confiando en que los argumentos presentados para el teísmo son fuertes, y lo pueden revisar en el debate de San Marcos junto con la interacción y las objeciones, y también en el supuesto de que las refutaciones que he hecho son concluyentes o al menos razonables, creo que estoy perfectamente legitimado de pensar que el teísmo es una postura mucho más racional que el ateísmo. No veo una base intelectual sólida del ateísmo, y por eso es que sigo siendo un muy feliz y entusiasta teísta. Gracias. Bien, naturalmente, como ya en la parte inicial hemos señalado, para nosotros la realidad en la que vivimos, porque en última instancia son los seres humanos los que vamos teorizando, los que vamos dando un conjunto de pasos, ya sean lógicos, o científicos, filosóficos, etcétera, etcétera, para ir desarrollando las teorías. Entonces, para los materialistas dialécticos, el campo de estudio de la filosofía se va a dividir en campos demarcados. Entonces, naturalmente, desde esa lógica metafísica, van a tener un conjunto de modos de entender el problema en cuestión. Una vez más debo señalar de que el tema debe pasar por quién crea a quién, no si existe o no existe. Entonces, para nosotros, naturalmente, existe como ente inmanente, no como ente fáctico. Y esa existencia inmanente, naturalmente, ha generado un conjunto de consecuencias. La mirada que tengo de la perspectiva sociológica es que, efectivamente, no podríamos nosotros estar discutiendo sobre algo que no existe. Sería estúpido venir, sentarnos y escucharnos entre nosotros a discutir sobre algo que no existe. De la nada no se puede estar discutiendo. Entonces, estamos aquí discutiendo de algo que existe, pero como un ente inmanente. Por eso yo le decía, reto al señor Urbina que nos muestre, que nos demuestre que pueda comprobar esa existencia desde la mirada fáctica, ¿no? Incluso él mismo ha señalado en algunos espacios que, bueno, la existencia o no existencia de Dios solamente vamos a tratarlo desde el plano general o filosófico, más no científico, porque eso implicaría irnos a un laboratorio y en ese laboratorio simple y llanamente probar esa existencia. Entonces, si es que no se puede probar de modo fáctico, entonces la existencia solamente es porque la mente humana así lo ha creado. Ya podemos encontrar incluso algunos datos en el que nos señalan, por ejemplo, de elementos que han dicho, como este irlandés, obispo irlandés de 1650, basándose en los patriarcas de la iglesia, dijo que la creación del universo ha sido 4.400 años antes de Cristo, con fecha y todo, ¿no? 17 de septiembre a las 9 de la mañana, ¿no? Eso lo podemos recoger. Después, otros tantos un poco atrevidos también han señalado en esa misma orientación de la existencia, y bueno, ahora tenemos al señor Urbina que sigue señalando para este tiempo de que efectivamente sí. Voy a terminar esta intervención leyendo esta parte de lo que dice Stephen Hawking, ¿no? Quien señala de que, por cierto, hay una afirmación del señor Urbina en el que señala de que de la nada nada sale, y eso es falso, porque para el terreno de la física cuántica
es posible de que de la nada algo salga, ¿no? Eso está comprobado, eso está desarrollado fuertemente. Entonces, que nos demuestre, señor Urbina, de que de la nada sale. La física cuántica en estos momentos está desarrollándose y nos dice que hay esferas y hay dimensiones que nos prueban de que de la nada algo sale. Hawking dice, un conocido científico daba una vez una conferencia sobre astronomía. En ella describía cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo éste a su vez giraba alrededor del centro de una vasta colección de estrellas conocidas como nuestra galaxia. Al final de la charla, una simpática señora ya de edad se levantó y le dijo desde el fondo de la sala: lo que nos ha contado usted no son más que tonterías. El mundo es en realidad una plataforma plana sustentada por el caparazón de una tortuga gigante, señor. El científico sonrió ampliamente antes de replicarle y le dijo: ¿y en qué se apoya la tortuga, señora? Usted es muy inteligente, joven, muy inteligente, dijo la señora. Pero hay infinitas tortugas, una debajo de otra, sosteniendo la tortuga real. Y esto me hizo recordar al señor Urbina, ¿no? En el sentido de este conjunto de secuencias en el que nos dice de que, bueno, pues Dios crea todo esto y que efectivamente nosotros seríamos partes de su generosa creación. Quizás podríamos citar para terminar lo que dice San Agustín en 30 segundos. Nos decía en su libro Confesiones: tuve que dejar de investigar para dar lugar a la fe, porque cada vez que investigaba sentía que perdía mi fe, porque en última instancia el asunto de Dios es un asunto de dogma y que se reduce a la fe. Muchísimas gracias. Bien, pediría por favor a los ponentes centrarse en el argumento a respetar. Yo creo que todas las cuestiones están alrededor de ese argumento. Yo creo que el señor Dante perfectamente después lo puede refutar con la continuación o al final del derecho. Pero por favor, los argumentos específicos van en torno a ellos al final del debate y confusión de ideas. Gracias. A continuación, el profesor Tomasito, la refutación del punto del ponente de la turbina. Bien, sí, en primer lugar, señalar que es curioso, ¿no?, que no se haya tocado tantos puntos específicos de mi exposición. O sea, si mi postura es débil, varios puntos debieron ser machetados en esta primera intervención, ¿no? Bueno, encuentro que el profesor Ochoa cae gravemente en una falacia de petición de principio. La falacia de petición de principio consiste en presuponer desde ya que la postura de nada es falsa como primera premisa. El presupuesto implícito del profesor Ochoa en toda su argumentación es: o un ente es fáctico, material o observable, o es una idea de la mente. Entonces da esas dos posibilidades, y si Dios no puede ser un ente fáctico, material o observable, por lo tanto es solo una idea de la mente. Es falacia de petición de principio porque desde ya elimina la posibilidad de que Dios sea una entidad real independiente de la mente. No se está argumentando, simplemente se está poniendo sobre la mesa y se me quiere encerrar en ese marco de referencia, un poco lo que mencionaba el profesor Chávez. En ese sentido también se comete pues una falacia de falsa dicotomía, ¿no? Se dice, el tema es quién crea a quién, Dios crea al hombre o el hombre crea a Dios, y se dice, el hombre en su devenir histórico ha creado a Dios. Rigurosamente no podemos hacer esa afirmación. Lo que se puede afirmar en términos rigurosos es que el hombre a lo largo de su historia ha creado la idea de Dios. Es falacia y petición de principio pensar que Dios no es más que una idea o más que la idea de Dios. Entonces no se está interactuando con mis argumentos, simplemente se está prejuiciando: ah, no, eso es idealismo, eso no existe y punto. Y de hecho el profesor Ochoa comienza su discurso diciendo: para los materialistas la cuestión está resuelta, Dios no existe. Bueno, yo podría comenzar mi discurso diciendo: para los creyentes, los teístas, la cuestión está resuelta, Dios sí existe. Son peticiones de principio, hay que interactuar con los propios argumentos. Por otro lado, se me pide, le reto a que muestre una prueba fáctica de Dios. He definido correctamente en el teísmo filosófico a Dios como un ser inmaterial y atemporal. Lo fáctico está definido como aquello que está en el marco de espacio y tiempo. En ese sentido yo devolvería el reto al profesor Ochoa diciéndole: profesor Ochoa, muéstreme un centímetro, no cúbico, sino unidimensional de agua. Si no puede mostrarme un centímetro unidimensional de agua, el agua no existe. Exacto, eso es mi punto.
Justo esa es la falacia que se comete cuando se pide, dame una respuesta, una demostración material de lo intrínsecamente inmaterial. El profesor identificó correctamente que se trata de una falacia. Bien, luego se han citado algunos argumentos como de reducción al absurdo. En ningún momento yo he sostenido que en base a los cálculos de la Biblia el universo se creó hace 440 millones de años o 4.400 millones de años. Es un argumento exógeno al debate. Yo no tengo por qué aceptar la postura creacionista, esa es una postura de ciertas iglesias evangélicas. Yo no sostengo ese tipo de teología. Luego cita el ejemplo de Stephen Hawking, ¿no? Del inicio del libro, la primera página del libro Historia del Tiempo, ¿no? Un libro muy famoso. La señora dice, todo el mundo está sostenido por una tortuga. Y entonces el señor dice, ¿sobre qué es esa tortuga? El científico, sobre otra tortuga, y así, y hay infinitas tortugas. El señor Ochoa dice que ese argumento de la señora le hace recordar a mí. Pero yo postulo lo contrario de lo que dice la señora. Si ustedes ven mi debate en San Marcos, yo no dije que había una cadena infinita de dependencia ontológica de seres contingentes como la tortuga para llegar al mundo. Lo que dije es que la cadena era finita y que había un ser subsistente que lo fundamentaba. Un ser que era inmaterial, atemporal. No estoy fundamentando la cosa en tortugas ni aceptando la existencia de cadenas infinitas como hace la señora que cita el libro de Stephen Hawking. Finalmente, con respecto a la cita de San Agustín, se está sacando de contexto. Hay que entender esto en la experiencia espiritual de San Agustín. San Agustín era un hombre que vivió mucho en medio de los placeres de la carne y era un hombre que por medio de sus conocimientos se hundía en la soberbia. Le gustaba mostrar siempre que era mejor que los otros en sus conocimientos. Entonces, cuando Agustín dice, tuve que dejar de investigar las cosas del mundo para dar espacio a la fe, a lo que se está refiriendo no es al nivel intelectual, sino al nivel existencial. Agustín se da cuenta que está muy ocupado en conocer ciencias particulares y filosofías particulares, pero está dejando de lado el asunto fundamental, lo que daría propósito a su existencia, el tema de Dios. Por otra parte, aun cuando asumiéramos que Agustín dice esto en el plano epistémico, bueno, no soy tan agustiniano, soy tomista. En ese sentido, para Tomás de Aquino hay una conciliación razonable, ¿no?, para la redundancia entre razón y fe. Básicamente esa sería mi respuesta. A continuación, masiva, empezará el argumento número 2, individuo por el ponente de anterior. Bien, muy bien, gracias. A mí me han pedido que digamos, defiende el argumento número 2. Sin embargo, yo recién he tomado conocimiento hoy día del argumento número 2 y me llama la atención algo, ¿no? Que obviamente esto tiene ¿de dónde lo han sacado? De algún sitio deben haberlo sacado, porque yo sinceramente nunca había pensado en este tipo de argumentación para negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a pensar en ello. Por lo menos aquellas personas que nos hemos puesto en algún momento a discutir sobre la existencia o no existencia de Dios, no nos hemos puesto a pensar si Dios descansó antes de crear, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sentido, no tiene sentido. El señor Urbina lo ha argumentado bastante bien. Yo no sé de dónde saca argumentos ante un argumento tan descabellado, ¿no? ¿Qué significa lo descabellado? O sea, ¿cómo podemos aquellos individuos que tienen una formación científica llegar a una conclusión de algo, como lo dije anteriormente, que a nosotros no nos consta, que nosotros no podemos ni siquiera tener una idea intuitiva de la existencia de eso, ¿entienden? Por lo tanto, nosotros, aquellos que tenemos, que somos más o menos, que tenemos una formación científica y creemos que somos más o menos serios en tratar de llegar a una argumentación correcta, de un tema, no podríamos argumentar sobre la negación de Dios utilizando, bueno, Dios antes de que creara el universo estaba descansando, y si estaba descansando, entonces pues es un individuo que no existe. O sea, no me cabe en la cabeza.
Bien. Otra cosa que me llama la atención, la forma como argumenta el especialista Urbina, con muchos argumentos filosóficos, ¿no? Entendiendo per se que el auditorio maneja a la perfección la filosofía. Yo, siendo un profesor con muchos años de experiencia en la universidad, yo no manejo mucho la filosofía como para utilizarla como de herramienta, como para tratar de hacerle entender a un auditorio de estudiantes una idea mía. O sea, yo sé que para poder tratar de hacer entender la existencia de ese ser superior se tiene que utilizar argumentos filosóficos, pero yo no sé con toda sinceridad si esos argumentos filosóficos hayan llegado con total claridad a la mayoría del auditorio, ¿no? Bueno, después continuamos. Bien, acá yo quiero señalar que es muy importante distinguir el nivel epistémico del ontológico, distinguir las limitaciones metodológicas de los estudios de las cuestiones sobre el ser. La ciencia, y la biología en particular, que es el campo de desarrollo del profesor Silva, se ocupa de entes fácticos en el marco espacio-temporal. En ese sentido, no se ocupa de por sí de aquellos entes que puedan trascender tiempo o espacio. Ahora bien, un biólogo con la sola biología está facultado a decir que no hay entes existentes más allá del espacio y el tiempo. No, un supuesto metodológico de la biología es que uno se va a ocupar del espacio temporal en el plano de lo que es específicamente la vida. No obstante, eso no te faculta a inferir que la realidad más allá existe o no existe. Por eso en mi debate en San Marcos yo precisé que la cuestión de la existencia de Dios no es una cuestión directamente científica, sino filosófica. Y tal vez se me quiere acusar de utilizar una mera argumentación lógica abstracta. Bueno, esto lo hago para rebatir los argumentos ateos porque se rebaten en términos lógicos. Pero si uno ve los argumentos teístas que sostuve en el debate de San Marcos, utilicé varias referencias científicas, pero ninguna. Dios no es un dato científico. En ese sentido, si tú quieres utilizar los datos de la ciencia para argumentar en torno a la existencia de Dios, lo que tienes que hacer es tomarlo como datos y a partir de ahí hacer inferencias filosóficas. Pero la inferencia de todas maneras es filosófica. El profesor dice, yo como científico no puedo llegar a una conclusión que no me consta. Está bien, no consta a nivel científico. Yo en ningún momento dije que Dios constaba a nivel científico, porque no está al alcance de telescopios ni microscopios. No es un ser particular o contingente. Ese no es mi tipo de argumento. Y el profesor incluso dice que él no tiene bastante formación como docente en este tema de ciencia, pero no tiene formación tan detallada en filosofía. Entonces, cuando él pregunta ¿de dónde saca esos argumentos descabellados? De la historia de la filosofía. Estos argumentos han sido planteados por filósofos antes de la época de Agustín, por filósofos materialistas o algunos neoplatónicos no cristianos, o también son argumentos planteados por el pensador francés Sebastián Faure en el año 1926. Entonces son argumentos que circulan dentro de la historia de la filosofía y es por eso que se los ha considerado en esta argumentación, ¿no? En ese sentido, si el profesor mismo confiesa que no ha pensado tanto sobre el tema, entonces no puede hacer una afirmación tan desmesurada como yo no entiendo dónde se sacan argumentos tan descabellados, porque si los argumentos tienen detalles técnicos y uno no va mucho a los temas técnicos sino a los temas generales, no se va a encontrar con ese tipo de argumentos. Luego se me dice que yo asumo que el auditorio per se maneja temas filosóficos. Bueno, el tema es que hay una doble tensión en esta cuestión, porque para hacer una formulación rigurosa de una postura filosófica, uno tiene que aplicar cierto grado de complejidad. Le voy a dar un ejemplo. En una ocasión, un periodista le preguntó a Albert Einstein, explíqueme la teoría de la relatividad. Y Einstein se le explicó. Y el periodista le dijo, no le entendí ni papas. Entonces Einstein se le explicó de nuevo más sencilla. Y entonces el periodista dijo, ahora tampoco lo entiendo. Y así 10 veces.
Einstein fue simplificando la teoría de la relatividad 10 veces seguidas para que el periodista le entienda, y el periodista 10 veces seguidas dijo, no le entiendo. Hasta que después de la 10ª, Einstein hace una explicación mucho más sencilla y el periodista le dice, ahora sí le entiendo. Y Einstein responde, qué bueno, pero el problema es que esa ya no es la teoría de la relatividad. Yo podría hacer algo más inteligible, pero tendría que hacer un esquema teísta más simplista y estamos en una discusión académica. Por eso es que me he obligado a utilizar ciertos términos técnicos. Gracias. Está bien, la existencia o no existencia de Dios es un tema de la historia de la filosofía. Primero estuvo a cargo de los teólogos, ¿no? Hasta finales de la Edad Media, el tema de la existencia de Dios pasó a otro escenario, el escenario de la burguesía capitalista. La burguesía capitalista, con todos los ateos más conocidos de la historia, principalmente son los más renombrados, aunque nosotros no creamos, los capitalistas son los exponentes más claros del ateísmo, porque inclusive, como ya se dijo acá, para el marxismo la existencia o no existencia de Dios es un asunto superado, es un asunto que forma parte de las sociedades precientíficas, de las sociedades dominadas y de las sociedades donde existe la explotación del hombre por el hombre. Entonces, desde luego, ¿no?, la existencia o no existencia de Dios fue un tema que empieza a ser cultivado primero por teólogos, pero ahí viene, digamos, el argumento contrario que yo tendría, ¿no?, acerca de la exposición de nuestro estimado Urbina, que así como los teólogos, ¿no?, generan su propio debate entre teólogos, y hubo rompimientos, hubo unidades, hubo correcciones, corrigieron la doctrina católica, por eso se dividieron en tantas iglesias, así como el debate de la existencia o no existencia de Dios y todas las argumentaciones y los atributos de Dios que traían un cisma. Por eso son los cismas. ¿Por qué son los cismas, los concilios? ¿Por qué son los rompimientos que han habido durante todo el desarrollo del cristianismo o de la teología occidental? ¿Por qué son? Porque no han estado de acuerdo con un argumento, con un atributo, con que hubo algo antes de la creación. Si hubo algo antes de la creación, algunos paganos decían no, creemos en Dios, pero siempre y cuando se diga que hubo un universo preexistente. Entonces, anda, forma tu iglesia, y eran arrojados de la iglesia, y al final se decantó una versión, se destiló una versión de la existencia de Dios, que es la que nos ha trasladado al catolicismo. Pero bueno, acá también Urbina nos ha dicho, no, yo no soy teólogo, yo solamente soy teísta. En realidad, no nos podemos desprender de los argumentos teológicos, pero tampoco Urbina sitúa, y con eso también insisto, en que él ha situado todo su discurso en un universo, y todas las cosas tienen coherencia dentro de su universo epistémico. Él, por ejemplo, no ha situado el debate en términos de las teorías físicas, que son las que más autoridad tienen en este momento para hablar sobre la existencia o no existencia de Dios. Porque si estamos hablando aquí de facticidad, estamos hablando de pruebas empíricas, y estamos hablando de Dios en términos científicos y reales, entonces tenemos que o ser físicos, o ser matemáticos, o ser cosmólogos, o ser filósofos. Porque los filósofos también tienen su propia argumentación, que no es la argumentación que está haciendo el señor Urbina. El señor Urbina tiene una argumentación muy propia, muy sui generis, que yo recién también veo que se está renovando el teísmo desde un punto de vista, digamos, lógico. Descartes mismo dice, Dios es una sustancia, y eso no lo aceptan los católicos. Descartes mismo tiene su visión teológica, como el Leibniz también, pero ese es el debate entre filósofos. Entonces, la teoría de la creación, la teoría de la inmutabilidad, ¿cómo la conceptuamos nosotros? La teoría de la inmutabilidad la debatimos y la situamos en un marco de referencia lógico o en un marco de referencia obedeciendo a leyes científicas que gobiernan nuestro universo. Porque si nosotros no
aceptamos una concepción científica del mundo, no aceptamos que el mundo tiene leyes, no porque lo digo yo, sino porque lo dicen los resultados de las experimentaciones científicas, y creo que el hombre moderno, el hombre racionalmente, como se dijo acá, ¿no? Si no iríamos contra toda racionalidad. Aceptar que hay leyes del universo significa situarnos en ese debate. Y ese debate no entra en esta aporía, no entra en esta paradoja, ni en este par ordenado de opuestos que la creación tuvo dos veces, y tuvo dos veces un acto de creación, entonces, porque la primera vez no fue creado, y entonces sí fue creado. Yo creo que esa argumentación no nos convence, más que acústicamente es impresionante, pero yo creo que racionalmente hay que basarnos en los resultados que la humanidad y la ciencia ha creado, y eso va directamente contra el argumento 4, que se basa en el universo, pero que no se ha expuesto ninguna teoría física aquí, ni cuál es el debate entre los físicos sobre la existencia de Dios. Ayer mismo llegó a mi correo también, con cuál termino, una noticia sobre un físico japonés que demuestra la existencia de Dios con su propia teoría física. Y eso no llegó de la PERAT, que debe conocerlo, de la Asociación Peruana de Ateos. Bueno, gracias. A ver, creo que he venido a un debate serio con condiciones claras, se han fijado tiempos y yo estoy dando mis respuestas en ese tiempo. Yo podría precisar muchas más cuestiones, hacer que los términos filosóficos sean más inteligibles para todos, pero requeriría más tiempo. Yo me estoy ciñendo mi tiempo, espero que las intervenciones también se ciñan a sus tiempos correspondientes para argumentar en igualdad de condiciones. Bien, con respecto al tema de lo que ha mencionado el profesor Chávez, ¿no? Nos ha hecho un recuento histórico, ¿no? Dice, la cuestión de Dios primero fue asumida por los teólogos y luego los capitalistas han sido los que se han centrado en la cuestión de Dios. Entonces, ahí se quiere construir, se quiere contrabandear la siguiente asociación. Teísta igual capitalista. Ah, si capitalismo burgués es malo, por lo tanto teísta es malo, maten al teísta. Si se quiere hacer ese tipo de argumentación, al menos sutilmente, es una falacia arreglo el bulto. Identificar como que toda postura teísta tiene que venir del capitalismo o querer asociarlo a eso para ya generar el rechazo implícito de esa postura. Yo soy perfectamente teísta sin tener que decir que todo en el capitalismo está bien o que el neoliberalismo es lo máximo. Mi profesión es economista y ustedes pueden ver en mi actividad pública y en videos que están colgados en YouTube críticas mías directas al capitalismo. Entonces, yo no tengo que ser burgués, capitalista, idealista para sostener el teísmo. Me baso en el realismo ontológico de Tomás de Aquino, no en posturas idealistas hegelianas o cosas de ese tipo. Luego, el profesor dice que hubo cismas, ¿no? O sea, si en las religiones, si tú no estás de acuerdo con tal proposición, vete y forma tu iglesia. Es curioso porque el profesor soterradamente hace un ejercicio igual, porque dice, los filósofos tienen una forma de argumentar, y bueno, pero esta no es la forma de argumentar que he visto en Urbina. Urbina no está fuera de ese marco de referencia. Entonces es algo como los filósofos serios tenemos esta forma, y Urbina forma tu propia escuela filosófica. No se trata de eso. Tenemos un marco de referencia y se pueden discutir las ideas dentro de ese esquema. Luego se dice que yo... dice, todas las cosas que él dice tienen coherencia en su marco epistémico. Ya, eso normal, ¿no? O sea, lo acepto porque una teoría, para ser cierta, requiere dos condiciones. Tener consistencia lógica, es decir, estar bien construida por dentro, y tener correlato fáctico, es decir, tener que corresponderse con los hechos de la realidad. Ahora bien, eso es en el marco de teorías propiamente científicas. En el marco de teorías filosóficas, la filosofía no se tiene que ocupar meramente de lo que estudia la ciencia. Puede ocuparse de análisis de otro tipo de realidades. No estoy diciendo, ojo, que la filosofía tiene que aceptar la existencia de otro tipo de realidades, sino que la filosofía se puede plantear preguntas como ¿es posible otro tipo de realidad? Y demostrar que tal vez no es posible, como he citado algunos ejemplos al comienzo, ¿no? Entonces, sí hay marcos de referencia para discutir sobre estas cosas. Yo no estoy inventando mi propia racionalidad, estoy discutiendo en el marco general de racionalidad y lenguaje, utilizando los términos lógicos. Luego, el profesor me acusa de no haberme centrado en evidencias físicas. Aquí dos cosas. Él citaba a Michio Kaku, que en la noticia de hace pocos días salió: Michio Kaku, científico, ha demostrado la existencia de Dios.
Eso es falso. Michio Kaku no puede demostrar la existencia de Dios. Lo que puede hacer Michio Kaku en su trabajo científico es encontrarse con ciertos elementos de característica del universo y a partir de ahí, personalmente, hacer su inferencia filosófica de que Dios existe. En ese sentido, un científico racional puede ser teísta, pero eso ya lo hace como inferencia filosófica. No te vas a encontrar una noticia que diga la comunidad científica demostró que Dios sí existe o la comunidad científica demostró que Dios no existe, porque la ciencia no se ocupa de ese tema. Lo podemos utilizar para dilucidar la cuestión, pero no es el centro del tema. Ahora, se dice como que yo ignorara los aportes de la física, pero nuevamente acá yo estoy discutiendo ciertos argumentos que han construido los ateos a lo largo de la historia. No obstante, para sustentar mis propios argumentos teístas en la Universidad de San Marcos, si ustedes ven el debate con la Asociación Peruana de Ateos, cité varios teoremas físicos, cité el principio de la entropía, cité la singularidad espaciotemporal, cité el teorema Borde-Buch-Vilenkin, cité el ajuste fino de condiciones iniciales, cité un conjunto de datos y elementos científicos. En ese sentido, si ustedes ven mi postura en amplitud, van a darse cuenta que sí hay elementos científicos. Se los podría detallar, pero tendría que excederme de mi tiempo de 5 minutos y como soy respetuoso del tiempo, aquí paro. Su botella, que la pongo a un costado. La tercera ronda tomará la primera intervención del profesor No, está bien. Creo que las cosas ya van desenvolviéndose. Vamos acercándonos más a ciertos aspectos que eran necesarios. Y ya situando mejor todo lo concerniente al tema de la existencia o no existencia de Dios, entonces aquí habría que empezar involucrándonos en la razón de ser de la racionalidad humana, en la necesidad lógica que tenemos de afirmar o no afirmar la existencia de Dios. En primer lugar, Aristóteles fue el primero que da una idea sobre la existencia de Dios, pero no como el Dios cristiano de ahora, no como Jehová, ni como, ya dijo aquí también una argumentación. El Dios que conocemos ahora, con todos los atributos que tiene ahora, es un Dios ya de nuestra época, es un Dios moderno, es un Dios, si se puede decir así, racionalizado, conceptualizado, ¿no? La idea primigenia, 500 años antes de Cristo aproximadamente, es que Aristóteles considera que para pensar este mundo, para tener una idea de la realidad, cuando el hombre se da cuenta con asombro de la infinitud, de la eternidad, tiene que empezar de un concepto, tiene que partir de una noción. La realidad, el acto y la potencia, cuando el hombre se enfrenta a toda esa realidad inconmensurable, hay una necesidad lógica de crear el cero, de crear un primer motor, de crear un primer motor inclusive inmóvil. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo, con la cristianización del mundo occidental, porque esto no lo debaten de ninguna manera en las sociedades asiáticas, africanas, ni en la India, estos debates no tendrían cabida ahí, solamente son temas de las patologías occidentales. Por eso yo a veces digo, estos son temas, ¿no?, propios de los rezagos del ateísmo capitalista que no se ha convencido o que cree que ha matado a Dios muy rápido y que Dios todavía es necesario para seguir, ¿no?, llenando los espacios y las cabezas de la gente y no ocuparnos de la realidad. Entonces, bueno, el asunto es que esa necesidad lógica que crea Aristóteles, trasladada al mundo contemporáneo y al mundo, ¿no?, de la racionalidad procedimental
actual no se sostiene, y menos se sostiene la teoría que está haciendo aquí nuestro estimado Urbina. No se sostiene en el sentido de que cómo puede sostenerse un teísmo a partir de una conceptualización, de una racionalización de un ser que simplemente es una noción. ¿Cómo se le puede atribuir atributos existenciales? ¿Cómo se puede atribuir una ontología a partir, ¿no?, de una creación metafísica o de una creación fantástica? No es posible, digamos, crear un caballo alado, no es posible crear una serpiente de 9 cabezas, ¿no? O no es posible crear dioses y más dioses, como los pueblos panteístas, como los pueblos, ¿no?, arcaicos, en momentos en que la racionalidad humana ha constatado que la misma lógica es la base de la ciencia y la misma lógica es la base de las argumentaciones para sostener los cálculos matemáticos, que son la base de los cálculos físicos y que son la base para mirar el universo y para sostener las teorías del universo. La última noticia sobre el fotón de Higgs o la partícula de Dios, inclusive nos dan cuenta de cómo la preocupación de Dios en el sentido, digamos, científico, en el sentido académico de una universidad, puede estar todavía en manos de científicos, pero no en manos de argumentaciones lingüísticas, no en manos de argumentaciones, si se puede decir así, gramaticales, o a partir de premisas silogísticas, porque yo veo aquí varias, digamos, formalidades silogísticas, y es bien claro que en la silogística, a partir de premisas falsas, puede llegar a conclusiones verdaderas, como lo repito otra vez. Por lo tanto, yo considero, ¿no?, que la construcción que ha hecho Urbina no se sostiene, en tanto que está buscando una argumentación que ni siquiera se compara a las 5 pruebas ontológicas que hizo Tomás de Aquino y San Anselmo en el siglo XIII. Ni siquiera, porque ellos todavía en sus argumentaciones se basaban en la realidad empírica. Pero aquí no, aquí el compañero Urbina está basándose en una argumentación solamente lingüística, solamente que forma parte de un lenguaje formalizado. Gracias. Bien. A ver, hay que centrar bien el tema de esta conferencia. Creo que se está cometiendo muchos equívocos. Yo dije al comienzo de la conferencia que mi intención primaria ya no es probar la veracidad del teísmo. Si quieren ver argumentos con correlatos fácticos, si quieren ver argumentos comparables o mesurables a lo de Tomás de Aquino, el de Anselmo no es fáctico, es meramente ideal, ¿no? Tampoco lo acepto, Tomás de Aquino no lo aceptaba. Si quieren ver argumentos comparables a Tomás de Aquino con referentes fácticos, vean el debate de San Marcos, ahí defiendo el teísmo. Aquí lo que estoy haciendo es criticar a nivel lógico y epistémico las propuestas del ateísmo, ciertos argumentos del ateísmo. Entonces, que no se confunda el contexto del debate. Yo puedo citar perfectamente toda esa evidencia, pero ya eso es materia de otro tratamiento. Bueno, el profesor dice, este Dios que tenemos es el Dios moderno, el Dios de nuestra época. Somos cada uno de nosotros seres espaciotemporalmente situados en un espacio-tiempo histórico. Entonces, cuando yo hablo sobre Dios, cuando utilizo mi lenguaje, mi perspectiva, mis condicionamientos, lo hago desde esta situación. ¿Pero qué es lo que está situado? ¿Dios mismo? No, si existiera no está situado Dios mismo ahí. Lo que está situado es la idea que yo tengo de Dios y cómo lo expreso. Entonces no se puede negar la existencia de Dios a partir de que los seres humanos, en nuestro devenir espacio-temporal en la historia, lo expresamos y lo situamos de diferentes modos. Es cierto que a lo largo de las culturas han habido diferentes concepciones sobre Dios. Las concepciones con respecto a los conceptos específicos. No obstante, la noción sobre Dios es algo general en el hombre. El profesor decía, esto no se debate en China, en África, en la India.
bueno, no se debate conforme a esquemas occidentales o en las organizaciones académicas occidentales tal vez con ese mismo esquema, pero sí se piensa sobre este tema, porque todo ser humano, por el mismo hecho de ser un ser humano, tiene una noción de Dios. Hay que distinguir la noción general de Dios que todos tenemos del concepto específico. Incluso los ateos son conscientes de que es necesario un ser subsistente que fundamente el conjunto de lo ente. Solo que los ateos a eso no le llaman Dios, le llaman el universo, la materia, la dialéctica, no sé, distintos nombres. Entonces, la noción de Dios es algo de la naturaleza humana. Ahora bien, uno podría decir, entonces Dios es una creación de la naturaleza humana. Falacia de falso dilema. El que el hombre en su naturaleza tenga la noción de Dios no implica que Dios no existe. También está la posibilidad lógica de que Dios haya creado al hombre con una facultad espiritual tal que desde ya por su naturaleza se haga la pregunta sobre la existencia del universo o un fundamento, que es lo que observaba Aristóteles. Luego se dice cómo los argumentos de Urbina no se sostienen, cómo puede sostenerse un teísmo a partir de la noción de un ser que solo es una noción, una creación metafísica, una creación fantástica. Eso es una falacia de petición de principio. Se está asumiendo a priori que Dios es mero lenguaje, que acústicamente suena bonito, pero es mero lenguaje, creación metafísica, o sea, inexistente, mera idea, mera noción sin correlato real. Eso es petición de principio, no se simplemente está diciendo que Dios es una noción lingüística o algo de ese tipo, pero no lo está probando. El hecho de que yo exprese a Dios por el lenguaje en esta conferencia, o mejor dicho, busque expresar algo de Dios en el lenguaje, no implica que Dios se reduzca al lenguaje. Yo te puedo hablar sobre esta botella, que es algo de la realidad, y acaso tú dirás que la botella se reduce al lenguaje. Diferentes culturas pueden hablar de diferentes modos de esta botella, pero la botella no es una creación cultural, es algo existente. Ahora uno me dirá, no, es que esto es fáctico porque es material. Nuevamente la petición de principio, ¿por qué no podría existir algo inmaterial? El punto es que mi intención ahora no es probar la existencia de algo inmaterial. Como dije, eso lo hice en mi defensa del teísmo que tuve en un evento público pasado. Aquí lo que quiero hacer es mostrar los quiebres lógicos del ateísmo, y estos argumentos han sido sostenidos a lo largo de la historia de la filosofía. Luego, el profesor Chávez ha mencionado frases como la lógica misma es la base de los argumentos, la base argumental. O él también dice, tenemos que involucrarnos en la razón de ser lógica, de afirmar o no afirmar la existencia de Dios. Entonces la lógica sí juega un papel aquí. Pero el profesor Chávez ha dicho, no, si tú te quedas en la pura lógica, sucede que en base a premisas falsas puedes obtener una conclusión verdadera. Sí es cierto, en lógica hay una forma de obtener conclusiones verdaderas a partir de premisas falsas. ¿Saben cuál? Cometiendo falacias. Entonces lo que tendría que hacer el profesor Chávez para mostrarme que yo caigo en eso es mostrarme, usted en tal punto cometió tal falacia, esto no se sigue de aquello, acá la deducción está mal. Pero decir en general y en abstracto, sin referirse a ningún punto de lo que yo digo, no, usted deduce conclusiones falsas de premisas verdaderas, no prueba nada, tiene que hacerme señalamientos específicos. Gracias. El último argumento en 5 minutos. Bien. A ver, vamos a ir, creo que terminando de algún modo esta intención de poder comprender desde la racionalidad humana la existencia o la existencia, a modo de ir quizás dando una suerte de entendimiento racional a esta discusión. Yo en mi primera intervención he señalado, ¿no?, que Dios no existe, ¿no? Entonces me ha entendido mal el señor Urbina. He afirmado de que ese problema los materialistas dialécticos hace tiempo lo han resuelto en el sentido de la existencia de Dios. Dios existe como ente inmanente. Y si el señor Urbina dice de que nosotros no podemos negarnos a la posibilidad de que exista Dios más allá de nuestra mente, de nuestro cerebro, esa posibilidad misma de poder intentar justificar o intentar señalar la existencia de Dios ajeno a nuestra mente es producto de la misma racionalidad humana. Me pongo en el terreno nuevamente de la racionalidad. ¿Qué pasaría si es que toda la humanidad feneciese? ¿Alguien podría discutir y sostener la existencia de Dios? ¿Quién? ¿Los árboles? ¿Los pajaritos? Entonces,
cuando nosotros decimos que hay un ente, independientemente de nosotros, llamado ente contingente, eso también es creación del ser humano. El ser humano está creando algo para justificar su propia existencia. He señalado, por ejemplo, de que, contraponiendo la afirmación del señor Urbina, que de la nada nada sale, y eso también es falacia. Porque según la mecánica cuántica, desarrollada para nuestros tiempos, de la nada no es que salga nada, sale algo. Y si uno se adentra, por ejemplo, en el terreno, eminentemente en la materia, vamos a ir descubriendo las pequeñas partículas, así llegaremos a las células, a los átomos, a los electrones, a los protones, llegaremos al quark, ¿no? Y por ejemplo, en ese terreno de los quarks vamos a encontrar de que en esa esfera, en esa realidad, los quarks aparecen de la nada. Y que nuestra lógica humana de estos tiempos aún no nos permiten entender aún. Es como en los primeros tiempos, los homínidos pues llovían y no buscaban cómo diablos explicarse esa realidad, porque vivían en dimensiones distintas a las que nosotros vivimos. Y hay cosas, por ejemplo, ¿no? La física ha demostrado de que nosotros podemos viajar a cierta distancia y en ese viaje cada vez que la velocidad se incrementa y avanza y abunda, y vamos viendo de que el tiempo va más despacio. Y cuando el ser humano retorna al propio lugar, se da cuenta y se encuentra con los seres humanos ya de su promoción, recontra viejos, y él retorna muy joven. Esa realidad de esa esfera, nosotros, en tanto vivimos empíricamente en un mundo como el que estamos acostumbrados, no lo podemos entender porque aún la lógica de la cotidianidad no nos permite comprender esa realidad. Entonces, que me diga el señor, le reto a negar este principio de la mecánica cuántica, de que de la nada algo sale. No como él señala desde su postura teísta, de que de la nada nada sale. Y termino señalando algo que me parece que es importante, que deberíamos ponernos a pensar. Si Dios existe y es nuevamente, ¿no? Retornando a esa postura de que el que crea todo esto, ¿qué relación tendría la creación de él con los propósitos que tiene en la realidad para la sociedad? Se lo planteo desde la mirada sociológica principalmente, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto? Gracias. Parece que el señor Ochoa ha visto el debate que sostuvo en San Marcos con Arbaiza porque ha adoptado la metodología de lanzamiento de retos. Me gusta aceptar los retos, así que lo acepto. Dice, reto al señor Urbina a que demuestre este principio cuántico de que de la nada nada sale. Bien, la demostración es que no hay tal principio, señor. Voy a explicar correctamente esto. Por ejemplo, ahí se tiene el libro, el señor Ochoa tiene el libro de Stephen Hawking, Historia del Tiempo. El último libro de Stephen Hawking sobre estos temas es El Gran Diseño, donde plantea que el universo se creó a sí mismo de la nada. Y lo mismo plantea un físico como Lawrence Krauss. Ahora bien, cuando tú le preguntas a estos físicos que van a temas cuánticos, porque el inicio del universo, como es un punto tan pequeño, es el nivel cuántico, ellos dicen que el universo se creó de la nada. Pero si tú le preguntas con más detalle, ellos te terminan confesando que cuando ellos hablan de la nada, no se están refiriendo a la absoluta ausencia de ser, que es el correcto concepto filosófico de nada. Se están refiriendo a lo que se llama vacío cuántico, que tiene ubicación dimensional y por lo tanto no es exactamente la nada. Para comprobar lo que estoy diciendo, ustedes pueden ver el libro de Lawrence Krauss, Universo desde la nada. En el último capítulo él confiesa que lo que él llama nada es en realidad el vacío cuántico. Lo mismo dice un astrofísico como Alexander Vilenkin. Krauss es abiertamente antiteísta y Vilenkin es un agnóstico hostil al teísmo. Por otra parte, Stephen Hawking también menciona que esta nada a la que se refiere al final de cuentas es un vacío cuántico, y ese vacío cuántico no es eterno. Ese vacío cuántico está temporalmente acotado y está sometido al inicio espacio-temporal, como implica el teorema por de Coulomb-Vilenkin. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. Entonces, hay ciertas interpretaciones de la física, como la interpretación de Copenhague, que dicen que los átomos pueden aparecer de la nada, así las partículas subatómicas.
pero es una interpretación filosófica muy discutible. Ahorita no me voy a dedicar a discutir la interpretación filosófica. Lo que quiero mostrar es que eso que dice el profesor Ochoa, de que la cuántica ha demostrado que de la nada sí puede surgir algo, no es un principio científico, es una interpretación minoritaria de ciertos seguidores de la física cuántica por el lado de Copenhague. Está cometiendo una completa falacia de equívoco. Estos científicos se refieren al vacío cuántico. Para darles el ejemplo final, el científico Lawrence Krauss en su debate del 2011 contra William Lane Craig muestra unas diapositivas con los diferentes tipos de nada que él encontró en su trabajo científico. El punto es el siguiente: si la nada es la ausencia absoluta de ser, ¿cómo pueden haber tipos de nada? Entonces, estos científicos son deshonestos, no se están refiriendo a la nada filosófica del principio de la nada, nada sale, sino llaman nada algo que sí es algo, un algo muy complejo, muy pequeño, pero es algo, porque tiene configuración dimensional. Luego se dice, el Dios es creado por el hombre para justificar su propia existencia. Bueno, eso no necesariamente invalida la existencia de Dios, sería caer en la falacia genética, el origen de una creencia. Por ejemplo, yo puedo tirar una moneda, si sale cara, entonces estamos dentro del auditorio. Tiro la moneda y sale cara, por lo tanto estamos dentro del auditorio. La conclusión a la que llegué, ¿es cierta? Sí, estamos dentro del auditorio, pero mi método para arribar a esa conclusión es bueno. No, es malísimo, una tontería como lanzar una moneda. Pero evidencia lo siguiente: del hecho de que una creencia se genere de forma arbitraria, no se sigue que la creencia sea falsa. ¿Alguien le pudieron haber impuesto el ateísmo a la fuerza? ¿Significa eso que el ateísmo es falso? No, la existencia, la veracidad de una creencia es independiente de cómo surge esta creencia. También se comete la falacia y falsa dicotomía. Se dice, el hombre crea a Dios para justificar su propia existencia. Pero como ya dije, eso también puede ser plausible con el teísmo, que Dios crea al hombre como un espíritu que se haga este tipo de cuestionamientos. Al comienzo también, para terminar, el profesor Ochoa decía que yo había malinterpretado sus palabras, que él decía que los materialistas sí aceptaban la existencia de Dios como ente inmanente, o sea, como una idea que surge en el desarrollo material del hombre. No he malinterpretado sus palabras, porque si se lo asumen como ente inmanente, es meramente una idea sin correlato ontológico. En cambio, cuando yo sostengo la existencia de Dios, lo estoy sosteniendo con correlato ontológico. Estamos hablando de cosas distintas. En ese sentido, al nivel de lo que yo estoy hablando, la interpretación que he hecho de su discurso me parece pertinente. Finalmente, me lanzaba la pregunta: ¿qué relación tiene la creación de Dios con los propósitos de Dios? Bueno, sería muy complicado dar una respuesta detallada en un minuto. No obstante, yo apelo al principio de razón suficiente de Leibniz, que te dice que toda existencia tiene una razón de ser. En ese sentido, si algo existe y es contingente, se debe a alguna razón. Y Dios, siendo un ser con intelecto y voluntad, y prueba de esto lo pueden encontrar en el argumento cosmológico o en el argumento teleológico que sostuve en San Marcos, no lo digo porque sí, está sustentado ahí. Si Dios tiene ese tipo de cosas, puede tener intenciones cuando crea algo específico, y puede querer que haya criaturas racionales con espíritu que puedan llegar a conocerlo y con su libre albedrío elegir vivir propositivamente conforme a esa trascendencia. Gracias. Esta última ronda, Dr. Silva, Muchas gracias. Una pequeña aclaración al invitado. Cuando yo hablé de que yo no podía estar en condiciones de discutir filosóficamente con él, veo que él tiene una gama inmensa de recursos filosóficos. Yo no creo haber dado a entender de que yo haya dicho de que no había mucha literatura filosófica sobre el tema. Al contrario, yo sé que existe cualquier cantidad de libros y de discusiones filosóficas y autores y filósofos que hablan sobre esta discusión que tiene milenios. Ya lo acaba de decir el profesor, uno de los primeros y más renombrados filósofos que habló sobre la situación de la existencia de Dios, etcétera, fue Aristóteles. Y a partir de él o antes de él han habido un montón más, ¿no? Bien. Otra cosa que me llama la atención y es bien interesante es ver cómo es que todos los que defienden la existencia de Dios utilizan argumentos científicos, ¿no?
O sea, la necesidad de la necesidad de hacer uso de la ciencia para poder apoyar también esta idea, ¿no? El maestro nos acaba de hablar de que la nada es sinónimo de vacío cuántico, y que a partir del vacío cuántico es que surgen todo lo que existe, ¿no? Es interesante esa idea, que la toma de conocimientos o de postulados científicamente probados. Bien, otra cosa que me llama la atención también del invitado es que él dice: Dios está fuera de nosotros, independiente de la idea que nosotros tengamos de ella. Quiere decir que nosotros estamos acá y Dios está fuera de nosotros. Pero después dice otra cosa que es bien interesante, ¿no? O sea, la capacidad que nosotros tenemos de cuestionar la existencia de ese ser superior está dada precisamente por ese ser superior que nos ha imbuido de esa capacidad de cuestionamiento. O sea, es como que en la actualidad creamos un robot autómata, ¿no? Que se pueda conducir por sí mismo y tomar decisiones por sí mismo, y por lo tanto conducirse a su libre albedrío, ¿no? Entonces eso es interesante, porque inclusive en algunos puntos de vista anteriormente expuestos por el invitado, él hace alusión a que Dios, cuando nosotros estamos pensando algo, Dios está haciendo otra cosa. En resumen, ¿qué es lo que quiero decir con ello? Es que Él asume actitudes o acciones netamente antropocéntrica. O sea, por fin, ¿Dios existe independientemente de nosotros o Dios es una creación de nosotros? Eso es lo que yo no lo he entendido. Y me llama la atención y lo felicito, porque tiene usted una extraordinaria preparación para argumentar algo que usted mismo lo ha dicho. Para la ciencia no es necesariamente trascendente, ¿no?, la existencia de un ser, salvo que este ser tenga una trascendencia social, o sea, un objeto para ser usado. Bien, a ver, veamos. Voy a comenzar por el final. Me dice, el profesor me felicita, ¿no?, por tener la capacidad de argumentación para algo que para la ciencia no es trascendente. Ok, pero es que la ciencia no es el único modo de saber del ser humano. Es un modo importante, yo lo reconozco, le doy mucha importancia, pero no es el único. El hecho de que tú reconozcas algo como importante, necesario o bueno, no implica que sea lo único, lo máximo, etc. Entonces, sí se puede hablar sobre temas que estén fuera de la ciencia. La ciencia tiene supuestos metodológicos, está acotada, no se ocupa de todas las cuestiones ni de todos los temas. Es perfectamente válido hablar en un lenguaje racional sobre temas filosóficos, a menos que postulemos que la racionalidad se reduce a lo meramente científico, lo cual sería petición de principio. Bien, el profesor dice que no le quedó claro si es que yo decía que Dios existe, si Dios existía independientemente de nuestra mente o dependiendo de nosotros. Y un poco lo que lleva a esa confusión era que yo había dicho que había la posibilidad de que Dios realmente existente crea al ser humano con la facultad espiritual de preguntarse sobre Dios y desarrollar la noción de Dios. Yo no estoy diciendo que el ser humano crea a Dios, lo que estoy diciendo es que nace con la potencialidad de preguntarse y generar la noción de Dios. Hay que distinguir el concepto de Dios de lo que Dios es en sí mismo. Por ejemplo, yo puedo tener un concepto de esa silla, y eso no quita que esa silla realmente exista. Lo mismo, y sería una falsa dicotomía decir, o el concepto surge de la mente, de silla surge de la mente de Dante, o existe la silla. Obviamente silla es una palabra, pero lo estoy haciendo como un referente ontológico, o sea, hay un objeto realmente existente ahí, no lo vamos a negar. Luego el profesor por ahí mencionó que yo decía que la nada es el vacío cuántico. No exactamente. Lo que yo dije es que algunos científicos ateos han planteado que la nada es el vacío cuántico, pero mi opinión era
que estos científicos utilizan mal el término nada. La nada es la ausencia absoluta de ser. En cambio, el vacío cuántico desde ya tiene una cierta configuración y por lo tanto no es ausencia absoluta de ser. Lo que decía entonces es que esos científicos le han llamado equivocadamente la nada, algo que no es la nada es la ausencia de ser. Y en el vacío cuántico hay un nivel mínimo de ser, al menos. Y la distancia entre el ser y el no ser, independientemente de cuán máximo o mínimo sea este ser, es infinita. Luego, el profesor menciona que le sorprende, ¿no?, que todos los que defienden argumentos sobre la existencia de Dios hacen uso de argumentos científicos. Esta fue la vía que señaló Santo Tomás de Aquino y la que yo busqué seguir en mi debate en San Marcos. Partamos de lo que podemos ver y tocar. Yo no puedo ver y tocar a Dios, pero sí puedo ver y tocar esta botella. Yo me puedo preguntar, ¿esta botella es subsistente o contingente? Argumento de la contingencia. Me puedo preguntar, ¿el ordenamiento de esta botella? Me puedo preguntar sobre, ¿esta botella es eterna? Lo de la botella es un ejemplo burdo. Me estoy refiriendo a argumentos generales sobre el universo y ahí se dilucida conciencia. Eso es lo que yo estaba haciendo. Finalmente, el profesor dice que él no había mencionado que no hubiera literatura filosófica sobre el tema. Sí, es cierto, yo tampoco quería dar a entender como que el profesor dijera que no había literatura filosófica, sino lo que quería dar a entender era lo siguiente, que si no había un conocimiento detallado de toda la literatura filosófica, no se podía hacer de modo tan abierto, tan directo, la pregunta y de dónde salieron esos argumentos, porque puede estar en esa literatura filosófica. Entonces, básicamente, yo quisiera invitarlos a abrirse a la posibilidad de que el teísmo sea una postura racional. Hoy día me he ocupado de la crítica del ateísmo y de ciertas críticas que se hacen en general al teísmo, de ciertas visiones sociológicas o epistémicas. Pero como les dije, en el debate en San Marcos pueden ver un aspecto complementario, y en ese sentido yo los animo a juzgar, yo los animo a abrir sus mentes, a debatir las ideas. Eleven su nivel intelectual, señores, eleven sus espíritus para elevar el nivel intelectual y el espíritu de esta universidad. Esta universidad se lo merece, y esta universidad la construyen ustedes. Que ese espíritu de mejorar, que ese espíritu de la excelencia académica, que ese espíritu de luchar por lo bueno, que ese espíritu de cambiar la injusticia del mundo en ocasiones, de luchar por ciertos ideales, no se apague. Pero para eso se necesita apertura intelectual, señor, y volver a los principios siempre. Si nosotros no reflexionamos sobre los principios de nuestro accionar, puede suceder que cuando accionemos en el campo político, económico, social, terminemos atentando contra aquello que nosotros mismos pretendíamos defender al comienzo. Entonces, abrámonos a una visión trascendente. Tal vez eso nos pueda dar una fuerza más especial para luchar por un mundo mejor y por una sociedad justa.